Esta semana tuvimos que despertarnos, no sé, como a las 12 de la mañana, 12 del día, 12 de la noche, o 0 horas, o 1 de la mañana, porque sonó la alarma sísmica, ¿cierto? Lo más triste, lo más preocupante es que mucha gente se enojó, porque no pasó nada. O sea, el Señor te quiso despertar simplemente y interrumpir tu sueño y no pasó nada. Al menos en esta zona no pasó nada. Y mucha gente se enojó. Y yo pregunto, ¿hubiera sido que hubiera mejor temblado? ¿Hubiera sido bueno que hubiera recibido una pequeña sacudida y que mucha gente se quedara otra vez sin vivienda, sin casa? ¿Que tú te quedaras sin casa? A veces somos extraños, como seres humanos somos muy extraños y de repente hacemos juicio de manera ligera, deliberada, sin pensar primeramente las cosas como son. Y no saben, al menos en el pastor estuvo orando porque no pasara absolutamente nada. Y cuando sentí que no pasó nada dije, Señor, gracias de verdad. Tal vez en otras zonas no fue lo mismo, por ahí por la parte de Acapulco, por San Marcos, donde nuevamente fue el epicentro, pues obviamente no fue tan bien, pero a veces somos muy ligeros en juzgar las cosas, en sacar juicios tan rápido. Mucha gente piensa que Dios es un Dios malo, es un Dios sanguinario, es un Dios castigador. Porque si Dios existiera, no habría tanta guerra en el mundo, tanta hambre en el mundo, tanta enfermedad en el mundo. ¿Tú qué opinas? ¿Es así? ¿Es así? ¿Qué pasaría si Dios, en función de tus actos y decisiones o tus acciones, Dios obrara? ¿Qué pasaría? Si Dios nos pagara conforme a nuestras acciones, ¿qué pasaría? ¿Qué crees que sucedería? Yo te pregunto esta mañana, ¿Dios es justo o no es justo? Porque si fuera justo, todos estaríamos en el infierno, o todos iríamos al infierno, todos, sin excepción alguna. Porque esa es la justicia de Dios, ¿o no? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿Dios es justo o no es justo? Aquí lo interesante es que conocer a Dios tiene no solamente el atributo de ser justo, Él es amor, Él es misericordia, Él es gracia, Él es compasión. Y qué tan interesante es como Dios puede armonizar justamente sin dejar de ser amoroso con nosotros, sin dejar de ser misericordioso, es un Dios justo también. Antes de darles el título de la predicación, vamos a ver algunos pasajes para ver cuál es el atributo que hoy vamos a ver de Dios. Estamos en la serie Conociendo a Dios, Conociendo a Dios. Y vamos a Génesis capítulo 18, versículo 23. Génesis capítulo 18, versículo 23 en adelante, dice así: y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Versículo 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Si tú lees detenidamente, ¿quién es Abraham? ¿Y quién es Dios? ¿Quién es Abraham?
¿Quién es Dios? ¿Quién eres tú y quién es Dios? Pero él de alguna manera trató de juzgar, trató de impedir lo que Dios en su voluntad ya estaba resuelto. ¿Quién eres tú para decirle a Dios lo que tiene que hacer? ¿Quién soy yo para decirle a Dios lo que tiene que hacer, lo que tiene que decidir? ¿Quién soy yo? Vamos al libro de Job. Y vamos al capítulo 8, versículo 3. Dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Es una pregunta retórica. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿Sí o no? No. ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? No. Vamos a Salmos 48. Versículo 10. Dice, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Y un versículo que creo que muchos tienen subrayados está en Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Wow! Con la diestra de mi justicia. Yo preguntaría si solamente este versículo es para Israel. ¿Es solo para Israel? ¿Isaías solamente lo mencionó para Israel? ¿O también aplica para tu vida como cristiano? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Para quién es ese versículo? ¿Para quién? No, para mí es ese versículo. Porque así es como Dios se muestra, es como Dios realmente hoy se manifiesta en nuestra vida. Él nos sustenta, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos guía, Él nos dirija. Él nos da de sus fuerzas cuando ya nosotros no tenemos ninguna. ¿Quién lo cree? ¿Saben cuál es el atributo que vamos a ver el día de hoy? Dios es justo. Dios es justo. Vamos a ver la justicia de Dios. ¿Cómo es que obra la justicia de Dios? Y en su naturaleza inmutable de hacer siempre lo correcto. Dios siempre hace lo correcto, siendo la norma de la rectitud, equidad y santidad. Así es Dios. Él es la norma de la rectitud, equidad y santidad en nuestra vida. Él se manifiesta en recompensar a los injustos y a los justos, a los desobedientes y a los obedientes. Quiero que notes qué significa la palabra justicia. La palabra justicia significa, viene del hebreo sedek, y significa derecho, significa equidad, significa justicia, significa recto. Es lo que significa la palabra justicia, del hebreo sedek.
Y la justicia de Dios se relaciona con varios atributos. La justicia de Dios se relaciona con varios atributos: juicio, justo, rectitud, derecho, amor, gracia, misericordia y compasión de Dios. Todos estos atributos se relacionan con la justicia de Dios. Y todos los que creemos en Jesucristo somos introducidos a la correcta relación con Dios. A través de Cristo podemos tener una correcta relación con Dios. La pregunta es si la obediencia se alcanza por méritos propios. ¿Tú eres obediente por méritos propios, por ti, porque tú decides ser obediente? No. Hoy somos obedientes por los méritos de Cristo. Hoy somos obedientes porque justamente al confiar en Cristo, Él te ayuda a ser obediente, pero son por los méritos de Cristo. Éramos desobedientes por naturaleza y Él nos pasa de esta esfera a la esfera de la obediencia a través de sus méritos, a través de su sacrificio en la cruz. Y esta justicia es solamente alcanzable a través del sacrificio de Cristo. Por eso somos llamados justicia de Dios. El cristiano es llamado justicia de Dios. Y quiero que tú me acompañes a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué dice ahí? Justicia de Dios en Cristo. Somos justicia de Dios en Cristo. Hoy somos llamados justicia de Dios. Cuando Dios le imputó los pecados a Jesucristo, ¿qué nos imputó Jesús a nosotros? ¿Qué nos imputó? Su justicia. Su justicia. Dios no dejó de ser justo por habernos perdonado. Alguien tenía que pagar justamente el precio del pecado para que nosotros, hoy creyendo a través de la fe en Cristo, somos ¿qué? Justificados, correcto, muy bien, somos justificados. Entonces la justicia de Dios que es Cristo, la justicia de Dios que es Cristo, nos es imputada a nosotros que creemos en la obra redentora del Salvador. Por su esa obra perfecta de redención, hoy somos justos, hoy somos justificados. La justicia de Dios simboliza poder, autoridad, favor y equidad. La justicia de Dios simboliza poder, autoridad, favor y equidad. Si queremos que esta promesa de Dios sea derramada en nuestras vidas, tenemos que comprometernos a ser hombres justos, rectos, derechos. Y nadie puede ser ni recto, ni derecho, ni justo si antes no fue justificado. Y para que tú seas justificado, necesariamente tenemos que creer justamente en Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1. Dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios es un atributo comunicable. Este atributo de la justicia de Dios es comunicable, es decir, que Dios le complació compartir
alguno de sus atributos a sus hijos, y uno de esos atributos comunicables es la justicia. Por eso debemos ser nosotros justos, rectos, derechos, honestos, íntegros. Entonces, hablar de la justicia de Dios es hablar de Cristo, y entonces deberíamos hablar del Evangelio. Si tú quieres hablar de Cristo, tienes que hablar necesariamente del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? A ver, vamos a Romanos, capítulo 1 ahora. Capítulo 1. Versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para... ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios para... Entonces quiere decir que la única metodología que Dios usa para salvar es a través del Evangelio. Es la única. La única forma para que alguien sea alcanzado para Cristo tiene que ser a través del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel. Esto es necesario, esto es vital, que tú y yo creamos justamente en Cristo Jesús para ser salvos. Primeramente para el judío y después para el griego. Aquí versículo 17, ve lo que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por y para, o sea, no solamente la fe se activa a través del Evangelio, sino también se fortalece a través de escuchar el mensaje de Dios. ¿Cuántos quieren fortalecer su fe? ¿Cuántos quieren hacer crecer su fe? Tienes necesariamente que escuchar justamente el mensaje de Dios que tiene domingo a domingo en tu vida. Tú vienes aquí para escuchar a Dios. Vienes para que tu fe se fortalezca. Porque sabemos que una fe sin obras, una fe sin acciones, una fe que no te lleva a la obediencia es una fe muerta en sí misma. Santiago capítulo 2, versículo 17, anótalo nada más. Entonces la palabra o el término justicia tiene varios significados que vamos a referirnos en este momento. ¿Dios es justo? Sí, sí es justo. En su propio ser e infinitamente justo en todos sus caminos. Y a eso se le llama justicia absoluta. A esto se le llama justicia absoluta. El saber que Dios es justo en su propio ser infinito, infinitamente justo en todos sus caminos. Justicia absoluta. Y por esta razón Dios ve al pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Dios no permite el pecado en tu vida. Dios odia el pecado. Dios abomina el pecado. Y no permite ni el más mínimo de tolerancia de pecado en tu vida. Por eso estableció retribución, penas y recompensas. Penas para aquellos que son rebeldes, necios y desobedientes a Dios. Y recompensas para aquellos que nos esforzamos por ser obedientes a Dios. Justicia retributiva. Justicia retributiva. Y aquí quiero poner mucho énfasis. Qué bueno que Dios sea un Dios de justicia retributiva. Porque eso nos enseña a ser fieles, obedientes, mansos, humildes, comprometidos con el Señor. ¿Qué es lo que Dios usa para corregirte? ¿Qué es lo que Dios usa para corregirte? Tus propias decisiones. Tus propias decisiones Dios las usa para corregirte. Cada vez que tú tomas una mala decisión, Dios lo permite para corregirte. Y decirte, lo que acabas de hacer fue incorrecto a mis ojos. Corrige, cambia. Porque no fue lo correcto. Muchas veces nos molestamos porque Dios nos tiene en disciplina.
Y digo, qué bueno que Dios nos tiene disciplina, porque es una manera de que Dios se manifieste en la vida del creyente como hijo. ¿Cuántos hijos somos acá? Entonces Dios te va a corregir, Dios te va a disciplinar. Porque el que ama, Dios disciplina. La disciplina es la extensión del amor de Dios. Siéntete gozoso cada vez que Dios te disciplina, porque eres su hijo. En Hebreos capítulo 12, ahí lo dice claramente. Dios habla de la disciplina. Necesitamos ser disciplinados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene la encomienda de regresarnos a la imagen y semejanza de ¿quién? ¿A quién te quieres parecer? ¿A Blue Demon o al Santo? ¿A quién te quieres parecer? Entonces quítate esa máscara de Blue Demon. No te queda. No te queda. Dios te quiere para Él. Él te escogió para Él. Al 100%. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Qué bueno que eres una persona apartada para Dios. Y Dios te apartó para Él. Entonces cada vez que tú y yo no hacemos las cosas correctamente, Dios disciplina. Y te permite que tienes problemas en tu matrimonio, tienes problemas en tu trabajo, tienes problemas en tu casa, tienes problemas en la colonia, tienes problemas con todo el mundo. Y Dios lo permite para que justamente corrijas. Y tú te reflejes justamente en aquellos que hoy se parecen mucho a ti. Aunque tengas cara de santo, todavía no eres una persona perfecta. Tienes que ser limpiada, tienes que ser renovada, tienes que ser transformada. Aquí todos tenemos la cara de santos. Si no, mírate. Pero cuando sales de aquí, híjole, te pones la de Blue Demon, ¿no? Entonces ya vimos que Dios es infinitamente justo y recto y derecho en todos sus caminos, justicia absoluta. Al Dios no permitir el más mínimo grado de pecado en nuestra vida, Él estableció entonces castigos, penas y recompensas para aquellos que no obedecen o para los que obedecen. Justicia retributiva. Nos falta ver una justicia, la justicia imputada. Y la justicia imputada es que los pecados se le atribuyeron a Cristo. Él cargó con todos los pecados. Quiero que me acompañes a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿a quién? ¿A quién? ¿Se acuerdan quién es la justicia de Dios? Cristo es la justicia de Dios. Entonces aquí dice, estando muertos a los pecados, vivamos a Cristo. Vive a Cristo. Entrégate a Cristo. Únete a Cristo, vincúlate a Cristo. Vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Ese sacrificio vino justamente a sanarte, a darte sanidad espiritual, a cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne como el de Él. Solo la fe en Cristo puede abrir el acceso a la justicia de Dios. Es muy importante eso que te quede claro. Solo la fe en Cristo puede abrir el acceso a la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Solo para los que creen. Solo para los que creen.
Regresamos a Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 22. Mira lo que dice ahí, lo que dice Pablo. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes? Entre judíos y gentiles. La salvación es por los judíos. Pero hoy vemos que no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. El evangelio se predica a toda criatura, seas judío, seas gentil. No hay diferencia. Dios no hace acepción de personas. Y aquí mismo, en este mismo capítulo, en el versículo 25, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso Dios no nos da o no actúa conforme a nuestras obras. Cada vez que tú y yo pecamos, ¿sabes quién es nuestro abogado? ¿Sabes quién intercede por ti? Cristo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Hoy somos justos gracias a Él. Gracias a Él somos justos. ¿Por qué hemos sido justificados? Si tú me acompañas nuevamente a Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, versículo 25. Dice, Romanos 4, 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces quiere decir que la muerte y resurrección son dos aspectos de una misma cosa. Si Cristo no hubiera muerto a favor de los injustos, de los pecadores, y si no hubiera resucitado, vana sería entonces la fe. Vana sería la fe. Y justamente por su muerte y justamente por su resurrección, hoy todos somos justificados. ¿Y qué significa la justificación? ¿Qué significa la justificación? La cancelación de la responsabilidad penal por el pecado. ¿Quién canceló esa responsabilidad penal? Cristo. ¿Cuándo se adquirió esa responsabilidad penal? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo fue? Génesis capítulo 2, versículo 17. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 17. Gloria a Dios por Jesucristo. Dios en su plan de redención prometió un Mesías, prometió un Cristo, el ungido, el enviado para el perdón de los pecados. Y aquí en Génesis capítulo 2, versículo 17 nos encontramos con el pasaje donde tiene una sentencia judicial. Dice el versículo 17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente... ¿Y qué hizo Adán y Eva? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Comieron del fruto prohibido. No fue la manzana.
De repente escucho decir, es que se comió la manzana, pastor. ¿Cuál manzana? Ahí le inventan cosas. Y aparte era roja. ¿Cuál roja? ¿Y cuál manzana? Él le vas inventando mil cosas. Todo por no leer, por no meditar, por no estudiar. Habla de un fruto. ¿Y el pecado cuál fue? Es que tuvieron sexo. ¿Dónde dice eso? Él dio la intimidad entre la mujer para recrearse el uno con el otro y poblar la tierra. ¿Dios creó el sexo? Sí. ¿Con qué propósito? Para que el hombre, un solo hombre y una sola mujer, siendo ellos matrimonio, entonces practiquen justamente la intimidad y procrean y pueblen la tierra. Esa fue la intención. Pero el sexo tiene sus reglas, solamente en el matrimonio, no fuera del matrimonio, no antes del matrimonio. Antes del matrimonio se llama fornicación. Dentro del matrimonio, alguien con que no sea tu esposo o tu esposa se llama adulterio. Dios es perfecto, Dios es orden. Y mucha gente tiene problemas por no llevar el orden de Dios. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Desobediencia. Por eso hoy heredamos la naturaleza desobediente. Somos desobedientes por nuestra naturaleza de desobediencia. No eres desobediente porque desobedeciste, no, tú eres desobediente porque tienes una naturaleza de desobediencia. Y aquí Dios dio una instrucción clara, precisa y con fundamento penal. Si tú comieres de este fruto, ciertamente morirás. Ellos murieron, Adán y Eva murieron, no en ese momento, pero sí murieron espiritualmente. Y con el pasar del tiempo, ¿murieron o no murieron? Murieron. Es la consecuencia del pecado. Las enfermedades, la vejez es la consecuencia, el resultado del pecado, del mundo. Por eso envejecemos y todos vamos a morir. Y viene la última muerte, que es la muerte segunda, cuando sean juzgados en el juicio final los incrédulos, los cobardes. El diablo y sus demonios serán juzgados por Dios y serán lanzados al lago de fuego. Romanos capítulo 5. Pues Romanos es una de las cartas de mayor doctrina para los cristianos. Quien es cristiano y no ha leído Romanos, entonces no. ¿Qué has leído entonces de la Biblia? Romanos capítulo 5, versículo 12, dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos son pecadores. ¿Por qué pecas? Porque el pecado mora, ¿dónde? En tu corazón. ¿Dónde se encuentra la concupiscencia? En nuestro corazón. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es la inclinación del corazón de hacer las cosas malas. Ya está en el corazón. Y gracias a Cristo, Dios te quita ese corazón de concupiscencia y te pone un corazón de carne como el de Él. Amén. Entonces la justificación es el acto por el que Dios perdona al pecador y lo considera justo delante de Él. Y eso es una obra de gracia. Es una obra de gracia. Hoy somos salvos por gracia. Gracias al plan de redención de Dios.
Entonces la justicia de Dios es un atributo de su carácter. Y hoy necesitamos como cristianos reflejar el carácter de Cristo. Por eso necesitamos ser justos, íntegros, leales, fieles, honestos. Una vida que le agrade a Dios. Dios es infinitamente puro y limpio. Entonces nosotros, ¿qué debemos de reflejar? Pureza y limpieza. En el sentido de estar apartados para Dios. Nadie va a poder reflejar esa limpieza, esa pureza, porque todavía mora el pecado en nosotros. Pero constantemente nos estamos limpiando. ¿Cómo te limpias? ¿Cómo te limpias? Por la palabra que usa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa la palabra. ¿Y de qué te convence el Espíritu Santo? De pecado. Y cada vez que tú y yo somos convencidos de pecado, ¿qué tendremos que hacer? Arrepentirnos, correcto. Y si tú y yo no tenemos el hábito de arrepentirnos y quedamos con el pecado, entonces estás separado de Dios. Y el pecado produce muerte, separación. Y por eso la gente no crece. La gente no crece. Aunque venga los domingos, aunque venga estudios, aunque tenga Biblia en su casa, no crece. No crece porque se guarda los pecados y no los confiesa. El que confiesa sus pecados no prosperará, mas el que se arrepiente, mas el que los confiesa y se arrepiente alcanzará, ¿qué dice? Misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Nuevamente hablamos de justicia. Cristo es el supremo juez. Y si es el supremo juez, entonces al ser juez habla de justicia, de juicio, de ley, de derecho, de rectitud. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él ya dio su vida justamente por los pecados que tú y yo cometemos todos los días. Pero no nos da licencia para pecar. No tenemos licencia para pecar. Si bien es cierto, ella murió por tus pecados, no es para que tú practiques el pecado, sino para que tú dejes el pecado de tu vida y te conviertas en una vida que le agrade a Dios. Hoy, ¿por qué el cristiano no peca? Hoy, ¿por qué el cristiano no peca? Porque es cristiano. ¿Por qué el pez respira en el agua? Porque es pez, es su naturaleza. Ya Dios te dio de su naturaleza divina, para que a través de esa naturaleza tú tengas el poder de mantenerte firme ante las acechanzas del enemigo y no caigas. Primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Dice versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Las detracciones son hablar mal del prójimo. Desead, versículo 2, desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo pregunto, ¿quiénes hoy tienen salvación en su vida? Y si tú tienes salvación en tu vida, ¿qué significa? Tú deseas entonces la leche espiritual no adulterada para que por ella tú crezcáis para
le vamos a quitar salvación, le vamos a poner para santificación. La salvación ya la tienes. ¿Cómo es crecer tu salvación? A través de la santificación. ¿Y qué es la santificación? Estar apartado para Dios. ¿Y qué es estar apartado para Dios? Hacer entonces y buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. No solamente buscas las cosas de arriba, sino pones tus ojos en la mira, en las cosas de arriba, donde está Cristo. Por eso hoy somos llamados justicia de Dios. Vamos a Salmos, capítulo 19. Versículo 9. Dice, Salmos 19, 9, el temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos, todos justos. Los juicios son la evaluación divina de las acciones de los justos. Los juicios son la evaluación divina de las acciones de los justos o de la humanidad. Habrá mucha gente que está siendo juzgada por Dios, y no estoy hablando del juicio final, sino mucha gente que se encuentra justamente en momentos de tribulación o de juicio en su vida. A lo mejor no sabe del por qué se encuentra así. Pero tú y yo sabemos que cada vez que haya tribulación en tu vida, cada vez que hay una situación de disciplina en tu vida, es porque Dios está justamente ahí. Porque Él te quiere hacer maduro a los ojos de Él. Hay gente que está siendo castigada por Dios y no lo sabe, pero tú y yo sí lo sabemos. Pero hay gente que está siendo recompensada también por parte de Dios, y aquellos que se esfuerzan justamente por hacer las cosas que a Dios agrada. Dios te pregunta, ¿vida o muerte? ¿Qué quieres? ¿Vida o muerte? ¿Qué quieres? Vida si haces mi voluntad. Muerte si sigues siendo rebelde y necio. Hay gente que adelanta su partida justamente por eso. Los juicios hacen ver la manifestación de la justicia divina. El hecho de que estemos en un mundo lleno de guerras, por un lado hay guerras, hay hambres, hay enfermedades, nuevas enfermedades, contagios, epidemias, pandemias, es la consecuencia del pecado. Y tú y yo sabemos que es justamente el resultado del pecado. ¿Quieres saber qué tan cruel es el pecado? ¿Quieres saber qué tan cruel es el pecado? Ve las enfermedades que hay. Si alguien tiene una experiencia de ver a una persona con cáncer y ver cómo muere con cáncer, es el pecado. Tú y yo tendríamos que odiar justamente el pecado como Dios lo odia. Y tenemos que estar buscando la pureza, la limpieza, la santidad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor, en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15, 16, ahí lo dice. Hoy Dios demanda que todo creyente tiene que buscar de su justicia. Mateo 6:33. Con eso terminamos. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios.
¿Qué es lo que tienes que buscar primeramente? Hoy estamos siendo obedientes, porque el primer día de la semana no es el lunes, es hoy. Y tú le estás dando justamente las primicias de la semana a Dios. Aquí estás. Y a ti no te importó que hoy estuviera haciendo tanto frío, porque tú dices que debes de presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te canses de buscar a Dios primeramente en tu vida. Todos los días tú le das como primicia a Dios, porque es Él es Dios y todo se merece Él. Todo lo bueno es para Él, toda alabanza, toda adoración es para Él. Tú y yo fuimos comprados por precio de sangre, no se te olvide. Y si Él compró tu vida, ¿quién es el dueño entonces de tu vida? El que lo compró a precio de sangre, su vida dio por ti. No te canses de buscar, primeramente busca a Cristo, busca su palabra. Cada vez que tú abres la Biblia, estás abriendo el corazón de Dios. Aquí está, Él es Dios, su palabra. Por eso cada vez que tú lees y meditas la palabra es viva. La palabra es viva. La palabra produce vida, alimenta tu espíritu, le da de comer a tu espíritu. Y tu espíritu, al estar firme justamente en la palabra, tienes un grado mínimo de error en tus decisiones. ¿Quieres mejorar en tu matrimonio? ¿Quieres mejorar hoy en tu vida? ¿Quieres mejorar en tu familia? ¿Quieres mejorar en tu trabajo? ¿Quieres mejorar en tu escuela? Tienes que ser, o tiene que ser a través de su palabra. Una palabra que se haga vida en tu vida. Haz que su palabra se haga vida en tu vida. Memorízala, reflexiónala y obedécela. Y dice aquí entonces el Evangelio de Mateo, más buscar. No para ver si encuentras al reino de Dios, sino porque lo encontraste, es para disfrutar. Busca para disfrutar el reino de Dios. El reino de Dios no es comida. El reino de Dios no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ahí lo dice, anótalo nada más. Y dice aquí entonces, Mateo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca la justicia de Dios. Busca vivir una vida limpia, pura, íntegra, leal, fiel, agradable a Dios, en obediencia y en mansedumbre. Es lo que dice la palabra. Si vas a buscar primeramente a Cristo, búscalo a través de la obediencia y la santidad, apartado para Él. Y todo lo que tú hoy anhelas y deseas vendrá por añadidura. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Gloria a Dios por eso entonces. Que esta semana sea una semana realmente llena del reino de Dios en tu vida. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vamos a levantarnos, iglesia. Te damos gracias, Señor, por tu justicia, esa justicia divina que es Cristo Jesús. Gracias por el sacrificio que hizo en la cruz a favor nuestro, Señor. Te damos tantas gracias por lo que hoy, Señor, has salvado nuestra vida y cómo es que cómo tú te manifiestes justamente en cada uno de los corazones que hoy están aquí, anhelando que sigan creciendo en ti.
Y como dice tu palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Gracias, mi Dios, por esa justicia divina. Gracias porque tú pagaste el precio del pecado y nos has hecho hoy libres de él. Bendice, Señor, a cada corazón. Llénanos esta semana de ti. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a ser mansos, obedientes. Sobre todo sensibles a tu presencia, mi Dios. No olvidando nunca que tus ojos están puestos en nosotros y que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendice, Señor, cada corazón, cada vida, cada matrimonio, cada familia, cada joven, cada varón, cada mujer, cada niño que se encuentre hoy, Señor, en este lugar. Haznos ser una iglesia cristocéntrica y tú el centro de nuestra vida, Padre. Te lo pedimos esto en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.